¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este quinto conversatorio, Situación y Perspectivas de nuestras ciudades. En esta oportunidad hablaremos de la ciudad del Alto. Mi nombre es Manuel Bellot. A nombre del Instituto Boliviano de Urbanismo, queremos darle la bienvenida a este espacio. Hoy contamos con panelistas, con invitados, quienes nos hablarán de esta valiosa ciudad que está celebrando su 36 aniversario. Esta que es una de las ciudades más altas del mundo, más allá de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esperamos que pueda satisfacer sus inquietudes, consultas y las expectativas que se ha generado. También les invitamos a seguir nuestra transmisión por el Facebook Live. Pueden hacer sus comentarios, sus consultas a nuestros panelistas, que seguramente en el transcurso serán contestadas por ellos mismos. Entonces, Vani, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas que nos están sintonizando en esta tarde de sábado. Queremos agradecer su presencia a nombre del Instituto Boliviano del Urbanismo. El día de hoy vamos a dialogar sobre la ciudad del Alto. Hoy, 6 de marzo, cumple 36 años, ya bien lo mencionaba Manolo. Voy a destacar una frase de Marco Quispe, quien denominaba al Alto pueblo de pueblos. Y es verdad, la ciudad del Alto es una ciudad que está constituida por una gran cantidad de población migrante que ha venido de los municipios que bordean la región metropolitana. La ciudad del Alto, dentro de su historia, tiene una gran cantidad de procesos de lucha. Vamos a destacar que desde el año 1548 se viene gestando un proceso de transformación urbana, de transformación territorial. También destacamos que se han ido asentando varios pobladores dentro de la ciudad cuando esta era todavía un área rural. Y vamos a ver que entre sus procesos de lucha, en el proceso comprendido desde 1944 a 1948, la ciudad del Alto ha tenido un proceso histórico de memoria colectiva que estaba basado en una búsqueda de autonomía municipal y producto de esta autonomía municipal era todas estas contiendas anteriores que se han tenido a partir de esta búsqueda de una identidad. Es por esta razón que una de las grandes epopeyas que ha tenido como construcción la ciudad del Alto ha sido, por ejemplo, la creación de esta cuarta sección de la provincia Murillo el 6 de marzo de 1985. Y otra fecha importante que se ha tenido dentro del Alto es elevarlo a rango de ciudad, que ha sido el 26 de septiembre de 1990. Estos dos hitos han marcado la historia de la ciudad del Alto. Dentro de este contexto también vemos que ha habido grandes luchas desde el territorio por el tema del gas y seguramente ya nuestros invitados nos van a relatar cómo se han ido constituyendo las áreas urbanas y sobre todo las periferias, que son parte importante del desarrollo. Asimismo, destacamos que la ciudad del Alto, en el año 2018, el INE nos decía que ha llegado a un total de 922.598 habitantes. Y imaginamos que a la fecha ya tiene una proyección de cerca de 1 millón de habitantes, la cual es importante dentro de esta configuración del eje andino que tiene nuestra ciudad. Entonces, en este día en especial, en el 6 de marzo y de sus 36 años, queremos felicitar a todos y a todas las salteñas que en este momento se desenvuelven en diversas áreas. Y un dato importante pues que tenemos de la ciudad del Alto es que dentro de su población, cerca del 85% de personas que trabajan, vamos a poner entre comillas, en la informalidad, el 80% son mujeres las que están dando la batalla diariamente dentro de sus espacios comerciales. Y ellas son las que articulan el área, por ejemplo, de la familia, el área comercial. Entonces, tiene una historia, un proceso, tiene una retrospectiva y una prospectiva la ciudad del Alto. Vamos a hablar el día de hoy justamente con nuestros invitados y queremos agradecer su presencia en este día. Muchas gracias por estar presentes. Bien, gracias Vania por las palabras introductorias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Juan Cabrera, soy junto con Vania ahora responsables de este conversatorio, este quinto conversatorio sobre la situación y perspectivas de las ciudades.
Este espacio es para nosotros muy importante porque ya estamos recorriendo, digamos, la mayor parte de las ciudades principales de nuestro país y el objetivo, al fondo, es conocer cuál es la situación, ¿no? En qué escenarios, bajo qué problemas estamos viviendo como ciudades, tomando en cuenta que el tema urbano en el país ha sido de poco interés del sector público, digamos, y de mucha población respecto a su estudio, comprensión, etcétera. En este quinto conversatorio de la Ciudad del Alto tendremos la participación de 4 personas, 4 invitados muy importantes, quienes nos comentarán sobre la situación y las perspectivas precisamente de esta ciudad, de esta gran y gigante ciudad. Tendremos la participación de René Pereira. Él es sociólogo con una maestría en estudios sociales en la Facultad de Ciencias Sociales, Flaxo, y en el CEDLADE de Santiago de Chile. Además, tiene un posgrado en Población y Desarrollo en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y es docente actualmente, investigador en la UMSA. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la misma carrera, también en la UMSA. Posee un sinnúmero de publicaciones e investigaciones con énfasis en los temas socioespaciales. También tenemos la participación de Corina Fernández. Ella es arquitecta de la UMSA, también tiene un diplomado de educación superior, ha sido o es perito evaluador de inmuebles, afiliado al Colegio de Arquitectos de Bolivia y, por supuesto, al Colegio de Arquitectos del Alto. Conduce el programa 360 grados en la radio UPEA FM 100 y trabaja de manera independiente en diseño de construcción y diseño de interiores. Ya conoce mucho del Alto y nos comentará sus experiencias y sus reflexiones alrededor. Tenemos también la participación de Rocío Mollinedo. Ella también es arquitecta, cuenta con 30 años de experiencia en este rubro. Es parte de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos del Alto, es coautora del reglamento USPA de la Ciudad del Alto del año 94 y ha sido coordinadora general de la Dirección de Ordenamiento Territorial en la Alcaldía del Alto. Actualmente es hora técnica del Comité Impulsor de la Terminal Metropolitana Bimodal en el Alto y jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial de esta alcaldía. Finalmente tendremos la participación de Jorge Sainz. Él es arquitecto también de la UMSA, tiene una maestría y un doctorado y un postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es decano de la Facultad de Arquitectura de la UMSA. Tiene diferentes cursos de especialización en temas relacionados con el urbanismo, la arquitectura en universidades nacionales e internacionales. Además es docente e investigador emérito en la Facultad de Arquitectura de la universidad mencionada. Tiene mucha experiencia en temas de ordenamiento territorial, trabajando en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Defensa, ha sido expresidente del Colegio de Arquitectos también de La Paz y es consultor internacional, además de autor de diferentes y varios libros, entre los que sobresalen algunos vinculados al tema urbano en La Paz. Bien, junto con ellos tendremos hoy día este evento, este conversatorio, en el cual vamos a tener 15 minutos de exposición por cada uno de nuestros ponentes, unos 4 o 3 minutos de comentarios y resumen a cargo de Vania y mi persona. Después de las 4 exposiciones, abriremos el espacio a preguntas del IBU, de miembros del IBU que están dentro de nuestra sala o también a personas que están interesadas a través de las redes por más o menos 30 minutos. Entonces les invitamos a atender, a observar y a comenzar con nuestro evento, sin olvidar que pueden hacer sus comentarios a través de la página web. Bueno, entonces para empezar, tenemos la participación de don René Pereira. Él nos va a comentar o va a trabajar un tema llamado Sociedad y Ciudad del Alto. Territorios periféricos de la Ciudad del Alto, mejor dicho. Adelante, por favor, René, tiene 15 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias por concederme este privilegio de poder explicar un estudio que estamos ya concluyendo, de tal suerte que agradezco al IBU, a Tijuana y también a Vania. Y lo primero que quiero es felicitar, evidentemente me uno a las felicitaciones de Vania por estos 36 años que cumple el Alto y felicidades a todos los vecinos. Bueno, efectivamente el INE al 2020 proyecta una población de 943.558 habitantes. Es el municipio más poblado del departamento de La Paz y es la segunda ciudad con más población de Bolivia, es decir, que desplazó a La Paz y desplazó a Cochabamba.
En este momento su tasa de crecimiento es de 2.4% en el periodo 2001-2012, mientras Bolivia estuvo creciendo a 1.7 promedio año. Eso significa, según una sencilla proyección, que el Alto recién en 29 años, es decir, el año 2041, no llegaría ni siquiera a los 2 millones de habitantes el año 2041. Tiene una tasa neta de migración positiva, lo que quiere decir que todavía están entrando más que saliendo. Sin embargo, el alto crecimiento de la población ya no se debe tanto a la migración como al crecimiento vegetativo. La Paz, para comparar, tiene una tasa de crecimiento negativa de menos 10.3 habitantes en el tema migratorio. Como se ha dicho ya, el Alto es un mosaico de culturas, migrantes aymaras, mineros, quechuas y ciertos grupos poblacionales, además, que llegaron a esta ciudad por las adversidades climáticas en la que perdieron sus viviendas en La Paz. Evidentemente estamos hablando de una sociedad altamente urbanizada, ya que el 99.8% de la población total vive en el área urbana del municipio. Pero por supuesto estamos muy lejos de contar con megalópolis como Sao Paulo, que tiene 21 millones de habitantes, Ciudad de México 22, Buenos Aires 15, Río de Janeiro 13 millones. Santa Cruz incluso se proyecta que para el año 2044 recién tendrá la ciudad más urbanizada de Bolivia, 3 millones de habitantes. Bueno, el Alto está pues en una tremenda expansión y hoy día ya cuenta con 14 distritos, de los cuales 10 son urbanos y 4 rurales. El Alto se está expandiendo fundamentalmente por la carretera panamericana rumbo a Copacabana, el Alto Norte, y además por la carretera Oruro. Y secundariamente también hay 2 ejes de expansión hacia Viacha y hacia Laja y Desaguadero. A diferencia de La Paz, el Alto no parece tener límites topográficos para su expansión y crecimiento, salvo los que impone la cordillera y los límites con otros municipios. Sin embargo, quisiera exponer, en primer lugar, algo que me parece importante, y es que también esta ciudad tiene lamentablemente una tremenda desigualdad. Nosotros hicimos un estudio en el año 2005, producimos un atlas de la ciudad del Alto, y vean ustedes estos 2 indicadores. Estamos hablando cuando el Alto tenía no más de 9 distritos. ¿Y qué encontramos? Por ejemplo, las viviendas sin cañería se encuentran fundamentalmente en estos colores marrones fuertes que están en las periferias de la ciudad del Alto. Nos estamos refiriendo a esos nuevos distritos, cuáles son el 9 en la parte superior, ¿no es verdad? El 7, el 4 y también en el 8. De la misma manera, un indicador tremendamente duro, que son las viviendas con piso de tierra, que también se encuentra fundamentalmente en los extramuros de la ciudad de La Paz. Entonces, en el Alto hay profundas desigualdades urbanas y una segregación. Esto para poner, digamos, algunos ejemplos. Yo quisiera rápidamente justificar a qué obedece el estudio que estamos realizando, ya lo hemos concluido, va a ser motivo de un libro que se llama Territorios Periféricos. Prácticamente porque las periferias están nutridas por sujetos que están, por hablar un lenguaje muy familiar, ninguneados, invisibles, no cuentan con mapas, no cuentan con datos, no cuentan con información, y eso pues profundiza su rezago y atraso. Hemos querido con este estudio manifestar fuertemente que las periferias existen y que la política de ciudades, en la actual discusión, en el actual debate, apenas las menciona y ciertamente no constituyen ninguna prioridad.
Y realmente lamentamos eso y no podemos entender la poquísima importancia que la política de ciudades, aunque este es otro tema, le confiere a los territorios periféricos, cuando sabemos que la urbanización informal, popular, periférica, es lo específico de la urbanización de nuestra región latinoamericana. Y es más, si queremos conocer las ciudades, lo que tenemos que hacer es aproximarnos necesariamente a las periferias. Veamos cuáles son los contextos generales de estos estudios. Nos hemos acercado a dos urbanizaciones, urbanización Cristal, muy cerca de Sencata, ¿no es verdad? Ustedes verán el sitio estratégico de esta urbanización, porque es el lugar donde se concentran y distribuyen los carburantes combustibles, y por supuesto es conocida a nivel local o internacional por haber sido escenario de protestas sociales en el año 2003, en el año 2019, en los eventos conocidos como la masacre de octubre durante la guerra del gas y la muerte de civiles durante una intervención militar en las protestas postelectorales el año 2019. Esta es una urbanización consolidada. Las viviendas prácticamente tienen casi todos los servicios, pero el contexto urbano es muy precario. Las calles son calles barriales, en lluvia y polvo, y existe una carencia de equipamientos colectivos como centros de salud y sede social. Y aquí ustedes están viendo a la derecha jóvenes universitarios, mis alumnos, que están haciendo intervenciones en estos barrios. Y esta es otra cosa que quiero destacar. Mi aula la llevé a la calle. Mi aula la llevé a estas dos urbanizaciones y con ellos hemos investigado y hemos generado esta producción colectiva. Y por otro lado, la característica de esta investigación es investigación-acción, entendiendo que la investigación no la hacemos para los de Cristal o para Nuevos Horizontes, sino que la producción del conocimiento es conjuntamente con ellos. Aquí está la urbanización Nuevos Horizontes, es Alto Norte, pertenece al distrito 14 y prácticamente la gente es una urbanización emergente, nueva, que encuentra en la ruta Copacabana y estamos hablando de migrantes aymaras y lacustres que fundamentalmente salieron por la degradación del lago Titicaca. Ya en ambas urbanizaciones, la causa de su salida y de su migración son por factores de expulsión, es decir, la caída de la producción agrícola en sus lugares de origen, los bajos ingresos, la carencia de servicios sociales como educación y salud, pero también factores de atracción porque el gobierno les ha ofrecido viviendas sociales y terrenos baratos. Yo quisiera entonces rápidamente llegar a contarles a ustedes cuáles son los principales hallazgos de nuestro estudio. Son 5 hallazgos que quisiera compartir. El primero es que nos encontramos con una configuración espacial nueva, distinta, donde se juegan varios procesos complejos. Este territorio nuevo goza, y esto la literatura nos ha ayudado mucho porque en este momento se está debatiendo el tema, estamos hablando de este territorio nuevo, simbiótico, en la medida en que convive lo urbano y lo rural en una nueva configuración que interfase, que junta, que justapone lo rural, urbano y lo rural. Pero además estamos hablando de territorios híbridos, que no son ni urbanos propiamente, mantienen económicas que no se han desprendido de la ruralidad tradicional. Aquí vemos las fotografías, cultivando productos de la tierra y cuidando ganado en territorios urbanos. Hemos encontrado muchos huertos y sembradíos para la producción de alimentos en las ciudades como una suerte de resistencia a la arremetida y a la expansión urbana. Quisiéramos que esta práctica socioeconómica debiera fortalecerse por el suministro de verduras y hortalizas y de alimentos a las comunidades, y porque además supone el mejoramiento del ingreso familiar. Pero tampoco son plenamente rurales, porque los pobladores encontrados acá realizan actividades típicamente urbanas, como el comercio y los servicios, anclados
en escenarios de pluriactividad laboral mezclados con la estrategia de la multilocalidad, no migración, entre el Alto La Paz, el Alto Viacha, el Alto Achocari. ¿Qué vamos a llamar a estas nuevas configuraciones encontradas? No nos gusta territorios periféricos, pero lo asumimos, o también suburbios, porque puede tener una connotación negativa. Es lo que está alrededor de la ciudad, pero no es ciudad propiamente. Pero esta otra connotación que configura un otro escenario, un otro territorio, es el rur-ur que desdibuja las fronteras y que está articulando el campo con la ciudad y el campo. Y ambas realidades se juxtaponen y se mantiene constantemente la reproducción de estos territorios en un continuum urbano-rural, en un ensamble territorial, como algún sociólogo lo menciona. Y es algo así como que la ciudad llegó sola para encontrarse en la transformación del suelo agrícola. Pero además otro hallazgo importante es que crea un nuevo sujeto social, un nuevo indígena que abandona el campo, aunque no se desarraiga, y se inserta en las dinámicas urbanas del mercado con una fuerte movilidad ocupacional y pluriactividad. Evidentemente, este cambio del uso de la tierra, con este modelo de urbanización que algunos le han llamado salvaje, es completamente insostenible para todo gobierno subnacional. Entonces, este es un tema que hay que atacar en una política seria urbano-territorial, ¿verdad? Porque está agarrando ambas territorialidades que se yuxtaponen en una nueva. Un tercer hallazgo, no menos importante, es haber encontrado que la ciudad para ellos no es una mercancía. Tal vez es una mirada un poco optimista, una lectura un poco utópica de algunas experiencias y observaciones. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, nuestra, que si queremos el gas, lo pagamos y lo conseguimos, pues allá no. Allá los servicios son conseguidos no solo comprando. La compra, el valor de cambio, es por supuesto, está presente, pero fundamentalmente los servicios se consiguen por la movilización, por la organización y por la presión de los grupos organizados. Por lo tanto, esta es una práctica que me parece tremendamente interesante, que hay que comprenderla más y dada la complejidad. Pero indudablemente aquí lo que estamos hablando también es que otro gran hallazgo, y eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero ratificarlo, es la decisiva importancia de la organización comunitaria, el rol súper protagónico que tiene la Junta de Vecinos y por supuesto también la importante y significativa organización y participación de los vecinos. En estas urbanizaciones hemos encontrado realmente experiencias desde abajo que tendrían que ser traducidas y llevadas a cabo para los hacedores, planificadores y por los académicos. Hemos encontrado además que hay una relación inversa entre la mayor organización comunitaria y este Estado casi ausente que está imposibilitando planificar el desarrollo urbano. Cuanto más ausente esté el Estado y los gobiernos, las subalcaldías, gobiernos subnacionales, mayor importancia cobran estas organizaciones comunitarias. Aquí vemos realmente las reuniones comunales, donde cada mes la gente se reúne. Aquí vemos experiencias de trabajo comunal, en fin, de toda naturaleza. Entonces, esta situación donde el Estado está ausente, evidentemente preocupa porque deja en manos de esta lógica perversa, neoliberal y capitalista, donde la mercantilización y la especulación del suelo y la vivienda son realmente monedas corrientes. Evidentemente nosotros insistimos que este modelo es insostenible. Mayor razón
para que las políticas de ciudades no asuman esa visión de urbanismo táctico, sino de un urbanismo estructural, es decir, un modelo de política que vaya interpelando este tema crucial, a mí me parece, donde en las ciudades prima fundamentalmente la mercancía y el valor de cambio. Es momento de rescatar otro tipo de figuras, y el pensamiento de Lefebvre, de David Harvey, el pensamiento del derecho a la ciudad, creo que cobra plena vigencia en este debate y en esta discusión que debiéramos tener sobre la política de ciudades. Profesor. Quiero concluir, además, indicando que otro hallazgo importante, porque nosotros hemos estado en un debate muy serio con los hacedores de la política de ciudades, con ONU Habitat, que prácticamente son ellos los que han digitado este nuevo modelo tan vertical y tan poco participativo de los ciudadanos. Es construir una ciudad sin ciudadanos, porque es más fácil hacer emprendimientos en las ciudades que construir ciudadanía, que construir vida urbana. Nosotros no estamos en ese esquema y por eso somos tremendamente críticos a esta manera autoritaria, vertical de hacer política de ciudades. Pero finalmente, otro hallazgo re importante que viene desde abajo y que nosotros estamos pero muy felices de haber sido recibidos en estas urbanizaciones tan delicadas y tan estratégicas. ¿No es verdad? Porque hemos generado una empatía, hemos generado una comunicación, una interacción. Y vean ustedes, por ejemplo, que evidentemente nuestro estudio no solamente ha sido por una encuesta o algunas entrevistas, hemos hecho mapas mentales, hemos construido las historias de estos dos barrios para generar un sentido de pertenencia, un sentido de identidad y un sentido de movilización. Entonces, estamos re felices porque esto se va a convertir a finales de marzo en un libro y en una cartilla donde se visualizarán las historias de estos dos barrios. Pero vean ustedes estas prácticas tremendamente interesantes. Al centro, este vecino está con su petardo, seguramente llamando para alguna reunión o seguramente convocando porque hay algún desorden. Pero otra práctica importante frente al tremendo problema de la inseguridad es encadenar algunos barrios. La gente va a trabajar. A veces estos barrios son ciudades, urbanizaciones, dormitorio. Un gran problema, por ejemplo, que nos hemos enfrentado y que ellos mismos se quejan, son los perros en situación de calle, perros vagabundos. Y la gente tiene muchos perros precisamente para controlar el grave problema de la inseguridad ciudadana. Profesor, ya estamos en hora, por favor. Sí, creo que esto fundamentalmente es lo que quería decir y nuevamente quiero agradecer a Ivo y a Vania por permitirme dar cuenta de los principales hallazgos de nuestro estudio realizado con el Instituto Boliviano de Investigación de la carrera de Geografía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, destacar todo el trabajo de investigación que ha elaborado con su equipo. Destacar también los conceptos que usted nos ha vertido esta tarde a partir de los territorios periféricos, que son un espacio de planificación que en este caso usted indica que tienen una ausencia de Estado y que la autoorganización y la autogestión de estas personas, de las comunidades que habitan en este espacio, está haciendo que haya una búsqueda de un desarrollo para su espacio de vida. Creo que eso es destacable dentro de la investigación que usted ha generado y puedo indicarle que sí, evidentemente, esta tesis que se tiene de este espacio como autogestión propia a partir de los valores andinos, por ejemplo, vamos a hablar del AINI, de la Minca, de todos estos valores,
hemos logrado verificar en una de las tesis de pregrado de la Facultad de Arquitectura del estudiante Rosy Bustamante, donde ella también hizo una investigación acercada a lo que son los residuos sólidos y cómo a partir de la articulación social estos han podido mejorar y a mejorar su espacio desde el trabajo comunitario. Entonces, creo que es muy destacable todos los conceptos que nos ha vertido el profesor Pereira desde la desigualdad, la segregación, los territorios periféricos, la hibridez, esta multilocalidad que se da en las periferias, porque es muy diferente hablar del Alto ciudad como centro, hablar del Alto como periférico. Entonces, son espacios donde los gobiernos y las entidades públicas, las instituciones tienen que hacer mayor hincapié al momento de generar sus políticas. Muchas gracias, profesor, por su brillante exposición. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora con la arquitecta Corina Sonia Fernández Quispe, quien nos va a hablar de las construcciones fuera de norma en relación al socioespacio de la Ciudad del Alto. Arquitecta Corina, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, un saludo. ¿Cómo está, arquitecta Vani? Bueno, entonces puede empezar, arquitecta, con su presentación. Gracias. Bueno, en este caso vamos a hablar de la Ciudad del Alto, ¿no? Y la Ciudad del Alto tenemos que conocer principalmente desde su sociedad. ¿Qué tipo de sociedad está poblando nuestra querida Ciudad del Alto? Y esta misma sociedad nos lleva a analizar las construcciones. Entonces empecemos. La construcción fuera de norma en relación al socioespacio. La Ciudad del Alto, como ustedes ven, hay dos tipos de fotos, ¿no? Que se contrastan. Una foto que es del año 1950, cómo está la ciudad, cómo se ve nuestra querida ciudad, con las construcciones de una sola planta, con material de adobe, con techos de calaminas. Y al otro lado vemos la Ciudad del Alto el 2021 hasta ahora, ¿no? Los cholets, el teleférico, las casas más de 5 plantas. Entonces empecemos con la historia de la Ciudad del Alto, ¿no? Con la siguiente hoja. Nuestra querida Ciudad del Alto, el año 1950 y 1955 del siglo XX, fue el inicio de la migración del área rural. La Ciudad del Alto, la migración fue la población indígena aymara y la participación en la revolución del año de 1952. En 1956 a 1960, a partir de estos años, la Ciudad del Alto es considerada como zona suburbana de la ciudad de La Paz. El 26 de junio del año 1956 se realizaron los primeros usos de suelos y zonificación. Para esto han tenido que dividir la ciudad en dos, lado norte y lado sur. Y el eje central era el aeropuerto. Vemos una foto en la mano izquierda, una foto donde realmente todo es área urbana, no existe ni un pedacito de construcción, ¿no? Y también se divide, como le decía, en lado norte y lado sur. Es decir, zona industrial liviana por el norte y zona industrial pesada hacia el lado sur. Y a partir de estas zonificaciones se crea la aduana nacional. Como iba mencionando, el eje divisorio fue el aeropuerto y en torno a ella se fue jerarquizando los usos de suelo, ya que el aeropuerto está en el centro de la ciudad. Las primeras urbanizaciones fueron Ciudad Satélite, Rosas Pampa, 12 de octubre, la Ciudad del Alto, conocido como Villa Dolores. Vemos una foto en la parte superior derecha, el aeropuerto, en 1969, y en la parte final de la derecha vemos la avenida Antofagasta, como era la vía anteriormente. Vamos a la página 3. En la página 3, el USPA y las construcciones de la Ciudad del Alto. En 1978 se podría decir que aquí empezó el USPA, donde a partir de este instrumento ordenador que divide la ciudad por áreas de actividades y establece usos permitidos asignados a estas áreas y patrones de asentamiento que limitan la estructura física de los edificios. El comercio tuvo que ver
mucho para el progreso de la ciudad del Alto. El comercio por mayoreo, por menoreo también, y a causa de eso fue creciendo económicamente la ciudad del Alto. Las construcciones fueron de una planta en ese entonces, y como mencionaba también, las avenidas eran de tierra, las calles eran amplias, algunas estrechas, construcciones de una planta, donde en esa foto del fondo se observa que no tienen volados y todos utilizaban el adobe y en algunos casos el techo era de paja. El crecimiento poblacional fue acelerado, junto a ella la expansión de las urbanizaciones, creándose zonas nuevas, conformado por mineros e indígenas aymaras, poblando la ciudad y junto a ella el comercio, la industria, la vialidad, las oficinas y diferentes equipamientos. A partir del año 2000, la ciudad del Alto empezó a ser considerada como área metrópoli. Y el año 2006 y 2007, en este periodo se caracteriza por centros o lugares destinados para la comercialización del producto del sector empresarial, como los centros de feria. Ahí vemos la foto de la feria del 16 de julio, también vemos la foto Cruz Pata, que es el corazón de Jesús, y ahora está todo realmente poblado esos lugares, ¿no? En la página 4, USPA y las construcciones de la ciudad del Alto. El uso de suelo destinado para viviendas. En este entonces lo han dividido en dos, el uso de suelo, el 2007. El uso destinado para viviendas y el uso destinado para industrias. ¿Qué dice el uso destinado para viviendas? El año 2007, el uso de suelo de la ciudad del Alto destinado para vivienda en sus diferentes formas de construcción corresponde a 15.596 hectáreas. Y esta se encuentra ubicada tanto en el Alto Norte y el Alto Sur. Y el uso del suelo destinado para la industria, como son las fábricas, talleres, artesanales y almacenes, entre otros, se encuentran ubicadas principalmente junto a las vías de comunicación terrestre de la intersección interprovincial e interdepartamental, en especial sobre la carretera Viacha, 6 de marzo, y al final de la carretera Juan Pablo II. Salida a Copacabana, avenida 16 de julio y la proximidad de los campos feriales diferentes de zonas del Alto. El año 1996, la ordenanza 00796 da vigencia al patrón y usos de asentamientos especiales urbanos. 25 años que tiene nuestro USPA. Y hasta el presente año 2021 continuamos con esa USPA, que es muy, muy antigua. Con la página 4, vamos a ir al USPA en este momento a analizar cómo se clasifica el USPA en la ciudad del Alto. El USPA se clasifica en densidad alta, densidad media alta, densidad media, densidad baja y densidad neta. Como ustedes lo ven ahí en densidad alta, yo he sacado las fotos de nuestro USPA y si lo ven son unas hojitas muy, muy antiguas y seguimos trabajando con ello. En el densidad alta, ¿qué nos dice? En realidad estas zonas son las del centro de la ciudad del Alto, donde se benefician los vecinos, pueden construir la planta baja el 90% del lote y en torre el 70% del lote. Y no es necesario que dejen un patio frontal. La densidad media alta es parecida a la densidad alta. La diferencia es el ancho de la calle. Si tu calle tiene 12 metros lineales, tú puedes levantar 4 metros. Y si tu calle tiene 8 metros, puedes levantar solo 2 plantas. Y la norma te dice 70% construcción y 30% patio. Ahora nos vamos a densidad media y densidad baja y densidad neta. Estas normas es un poco que afecta al vecino. ¿Por qué? Las zonas más afectadas son Cosmo 78, Villa Adela, Distrito 8 en su generalidad, Distrito 14, porque en esta norma, la norma dice retiro frontal, 3 metros de patio obligado y densidad baja, retiro lateral 2 metros. Las casas antigüitas, si usted ha tenido conocimiento, algún vecino por Villa Adela, 1 de Mayo o Río Seco Viviendas,
Esas son las normas que pertenecen. Por lo tanto, los vecinos, ¿qué hacen? Pues romper las normas. Entonces, la amnistía, en este caso, ayuda en estos casos. Pero ¿cómo ayuda en estos casos? Primero leeremos la resolución 187/2012. El objetivo de la amnistía: la regularización de planos de construcción, procedimiento de legalización de planos arquitectónicos de construcciones existentes. B, regularización de fraccionamientos simples de lotes que refiere a los existentes al procedimiento de legalización de divisiones y particiones, legalizaciones de lote y o fusiones de lotes consolidadas hasta antes de la promulgación de la presente ordenanza municipal. Ahí vemos 3 fotos. No todas están fuera de norma, pero he tratado de colocar algunas fotos para entenderlas. Tenemos fotos, construcciones en el 100% del lote. Tenemos construcciones más de 10 pisos, y esta es en una zona con una calle angosta. La construcción que está en el 12 de octubre, que fue últimamente observado por el gobierno municipal, también el gobierno acá de Bolivia, por la excesiva que rompieron la norma. Entonces, a la parte lateral también hay una foto, ¿no? Donde dice la norma menciona el 70% de construcción y el 30% de patio. Sin embargo, prefieren romper la norma acogiéndose posteriormente a la amnistía. Y es prohibido sacar ventanas hacia el vecino. Ahí hay una construcción, como ustedes ven, que está lleno de ventanas hacia el vecino. Y si lo ven en la parte derecha de la foto, hay unas fotos de 4 plantas y esas sí están dentro de la norma y está en una plaza. Y esta construcción, que está muy fuera de norma en el fondo, son más de 5 plantas. Entonces, estos vecinos prefieren acogerse a la amnistía. Entonces, vamos a la Ciudad del Alto versus el USPA. Corina, por si acaso está en los 10 minutos, siga por favor. Gracias. En la parte izquierda vemos las construcciones que aún existen, como mencionaba Villadela, de una plantita, de 2 plantitas sin volado, y al lado derecho vemos las construcciones de diferentes estilos y algunas fuera de norma, incluso no cumplen el reglamento de la amnistía. Y el uso, ¿qué uso le dan a estas construcciones? Planta baja, la mayoría son comerciales, primer piso son locales, tercer piso también es local y los siguientes pisos son viviendas. Vamos a la siguiente página. Construcciones en diferentes estilos. Según el estudio del arquitecto Guido Alejo, encontró estos 4 tipos de estilos. Variante eléctrico historicista, son edificios que mezclan elementos arquitectónicos de distintas épocas y lugares. A estas variantes pertenece la pensión de Bogotá, que aparecen en Quien mató la llamita blanca, edificio eléctrico que antes del 2005 aparece como símbolo arquitectónico en el Alto. Variante arquitectura andina. A esta variante pertenece el clásico cholet, que se originó en las laderas paceñas y fue popularizado en el extranjero por Freddy Mamani. Se caracteriza en mezclar referencias iconográficas como la chacana y el aguayo con elementos occidentales como el chalet. Variante arquitectura transforma. Planteada y popularizada por Santos Churata, aquí la subjetividad escala es un nuevo nivel, ya que la referencia a personajes de ciencias de ficción son vistas en el diseño. Variante minimalismo policromo, cuya estética no solo se orienta en edificios festivos, sino también a residenciales, se basa en formas minimalistas, pero la saturación de colores y la estructura del aluminio pueden permitir. Es variante de mayor crecimiento, pero al ser carente de espectacularidad. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Corina. Muy interesante tu exposición. Creo que nos muestra, por un lado, la desactualización total de la normativa urbana, ¿no? Muestra, sin embargo, una gran riqueza en términos de tipologías, en términos de esta arquitectura neoandina que se ha llamado, y también una respuesta a través de la regularización que tampoco es cumplida, ¿no? Como poco has mencionado. Entonces muestra un escenario evidentemente, tal vez inclusive en términos arquitectónicos urbanos, medianamente autogestionado, un poco haciendo referencia
al comentario y exposición de René Pereira. Muchísimas gracias por la exposición, Rocío. Ya te estaré, Corina, perdón, ya te estaremos haciendo preguntas en la etapa de preguntas, por favor. Bien, vamos a pasar a la exposición de la arquitecta Rocío Mollinedo. Ella nos expondrá un tema llamado Administración del Territorio de la Ciudad de El Alto. Rocío, por favor, tienes los 15 minutos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Primero agradecer la gentil invitación, a tiempo de desearle mil felicidades a la Ciudad del Alto por un aniversario más y desearle, como siempre, mejores días. Entonces, voy a pasar a hacer la exposición correspondiente de acuerdo a la temática señalada, que es la administración del territorio. No sé si ya se observa en la pantalla. Está muy bien, gracias. Si lo puede poner en pantalla completa, mejor. Gracias. Ya, está muy bien. ¿Cómo se fija? Bueno, elegimos para la introducción una fotografía emblemática donde se puede ver evidentemente la geografía de la ciudad del Alto, donde se puede apreciar que es una planicie, ¿no? Ese es el inicio de la ciudad del Alto, una gran superficie, una extensa superficie prácticamente plana. Acá tenemos una breve reseña de lo que representó la fundación de la Ciudad del Alto luego de casi 22 años de trámite administrativo. La solicitud de creación de la cuarta sección municipal de la provincia de Murillo se inició en 1963 y recién en una fecha como hoy, 6 de marzo de 1985, el presidente del Honorable Congreso de Bolivia, el doctor Julio Garreta León, promulga la ley de creación de la cuarta sección municipal de la provincia de Murillo, con su capital, la Ciudad del Alto, ante la negativa del presidente de la República, que era el doctor Hernán Siles Suazo. Lo hizo el presidente de la Cámara de Senadores. Acá vemos un resumen del crecimiento que va teniendo la mancha urbana de la Ciudad del Alto a través de las décadas, iniciándose principalmente en torno al aeropuerto, como se vio anteriormente, y paulatinamente esta mancha urbana va extendiéndose en todas las direcciones de esta planicie, hacia el norte, hacia el noroeste, hacia el suroeste y también hacia el sur. Y al lado derecho tenemos la actual mancha urbana de la Ciudad del Alto, y también podemos apreciar los 14 distritos existentes al presente, y podemos también apreciar un corte de esta mancha urbana que por efecto de la tramitación de la Ley de Límites del año 2002 queda fraccionada, es decir, queda rota esta mancha urbana, y parte de ella se desprende o se destina hacia el municipio de Viacha. Es una gran proporción de mancha urbana que fue otorgada al municipio de Viacha para su respectiva administración. Acá tenemos un breve resumen del crecimiento o la evolución de la masa edificada. En 1956 todavía se puede apreciar algunos espacios, ¿no?, de territorio vacío o terrenos baldíos. En 1966 ya se va compactando esta masa edificada. En 1987 muchísimo más por el boom de la relocalización, donde varios sectores de trabajadores de los centros mineros de Oruro y Potosí encuentran en la Ciudad del Alto ese mundo de oportunidades para efectuar tal vez sus trabajos, sus actividades, o buscar empleo o una nueva forma de vida. En 2004 ya podemos apreciar una mancha
urbana absolutamente compacta, y obviamente en el 2018 esta mancha urbana ya está completamente saturada y una masa edificada igualmente consolidada y compacta. En la parte superior de esta imagen de 2018 podemos ver en línea amarilla, ese era el radio suburbano de La Paz de 1968, y en línea verde podemos ver el radio urbano de La Paz. Como lo señaló la anterior arquitecta, nosotros éramos parte del municipio de La Paz, éramos un barrio más de la entonces Alcaldía Municipal de La Paz antes de 1985. Debido precisamente a esta intensa expansión que va realizando la ciudad del Alto, se han efectuado muchos planes de desarrollo urbano. Antes, como había mencionado, como parte del municipio de La Paz, nosotros éramos el distrito prácticamente marginal en su momento en cuanto al tipo y calidad de viviendas. Sin embargo, en estos estudios como el que estamos pudiendo ver en pantalla, el estudio del BGRM de 1972, ya se había señalado que la ciudad del Alto, la actual ciudad del Alto, debía haberse convertido en una ciudad industrial, es decir, la vocación señalada por muchos estudios de hace varias décadas tenía que ser el uso industrial, el uso empresarial y productivo del territorio de la ciudad del Alto, ¿no? Ahí podemos ver las manchas donde se va señalando muchos de los usos que debían haberse ejecutado de acuerdo con estos planes. Fueron varios los planes que se han hecho para la ciudad del Alto, no solamente del estudio de los franceses de 1972, sino también los estudios de la propia entonces Municipalidad de La Paz, incluían siempre a la ciudad del Alto como parte del crecimiento urbano de La Paz. Acá tenemos ya lo que se había manifestado también, el USPA, que se había promulgado en 1996 con el objetivo de ir regulando la ocupación del territorio y también ir regulando la edificación de las viviendas, de las industrias, donde efectivamente por la presencia del aeropuerto internacional, las alturas no debieron nunca exceder los 5 pisos en la ciudad del Alto por las maniobras y características del aeropuerto y normativa internacional en torno a la actividad aeroportuaria. Este reglamento de usos del suelo y patrones de asentamiento fue elaborado por el Colegio de Arquitectos en 1992, tomó casi 2 años su elaboración y fue un trabajo ad honorem, producto de casi todos los profesionales que estaban en torno al casi flamante Colegio de Arquitectos de la Ciudad del Alto, donde se introduce una nueva modalidad del uso del suelo que se llamó densidades, ¿no? Se empieza a utilizar este término para hacer una diferencia con la ciudad de La Paz, donde ellos presentaban el H1, H2, H3. Entonces, para ser diferentes como ciudad del Alto, en el Alto se optó por la utilización de densidades, densidad alta, media, media alta, baja, etcétera. Al lado derecho podemos apreciar el plano de zonificación de zonas homogéneas de la ciudad del Alto. Es el último plano elaborado para efectos de tributación. Estas zonas homogéneas son las que determinan prácticamente las bases, es decir, la base imponible para el respectivo cobro de impuestos a los bienes inmuebles en la ciudad del Alto, donde podemos apreciar que la intensidad de este tipo de zonificación siempre ha tendido a darle mayor importancia al centro de la ciudad del Alto, que hasta el día de hoy representa la ceja del Alto, ¿no? Conforme va alejándose de esta ceja del Alto, van bajando los valores catastrales a efectos de valoración catastral y por ende base imponible para pagos de impuestos.
Acá tenemos algunos cuadros de estadísticas que se produjeron dentro de la administración territorial de la Ciudad del Alto, donde se puede apreciar en la torta que tenemos al lado izquierdo, en color celeste, es la cantidad de uso residencial en la Ciudad del Alto, no frente a los otros usos que representan las áreas verdes y equipamientos, y en naranja la cantidad de superficie que se destinan a vías, es decir, a todo lo que representa el espacio público para la comunicación, ¿no? Para el transporte automotor en la Ciudad del Alto. Evidentemente en esta torta podemos ver que comparativamente el uso de áreas verdes y áreas de equipamiento es relativamente inferior, muy bajo frente al uso residencial. Esto en sentido de que se desearía, sería óptimo revertir esta situación y aumentar el uso de áreas verdes a fin de equilibrar el sistema, ¿no? El sistema ecológico en la Ciudad del Alto, a fin de crear un medio ambiente más agradable para la población de la Ciudad del Alto. Abajo tenemos la relación porcentual de superficie de acuerdo a cantidad de hectáreas y porcentajes que suman la totalidad de la jurisdicción municipal del Alto. Al lado izquierdo de la lámina podemos apreciar el porcentaje también de urbanizaciones que se aprueban, por ejemplo, en el momento en que hacen el levantamiento de esta información, entre 2010 y 2015 se va produciendo esta cantidad de aprobación de planimetrías por año, lo que representa siempre un incesante crecimiento de la mancha urbana, pero dentro de la jurisdicción del Alto, ya que señala una imposibilidad de mayor expansión justamente porque ya están definidos todos los límites de la Ciudad del Alto que harían imposible la ampliación de esta mancha urbana. Arquitecta, ya estamos en 10 minutos. Perfecto, muy amable, gracias. Acá podemos apreciar un poco la ubicación de la Ciudad del Alto dentro de lo que consideramos área metropolitana, donde estamos considerando estos municipios cercanos a la Ciudad del Alto como ser Pucarani, Laja, Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca y La Paz. Ahí podemos apreciar en la gráfica que obtuve de la Gobernación de La Paz, se puede apreciar el radio urbano suburbano justamente entre La Paz y el Alto, y que nos encontramos en el centro mismo del área metropolitana, ¿no? Como un corazón. Y al lado izquierdo podemos apreciar la diferencia geológica, física, geográfica que existe entre La Paz del Alto, que ha determinado la división tanto administrativa como espacial de la ciudad que antes era la ciudad de La Paz y que ahora constituyen dos ciudades, La Paz y el Alto. Acá de manera resumida se puede hacer alguna apreciación de algunos objetivos que se puede tener a nivel regional, como establecer en lo biofísico, por ejemplo, contar con un plan de ordenamiento territorial que sea metropolitano y no solamente por municipios, sino que sea del conjunto del área metropolitana. Conservar el aeropuerto internacional del Alto, ya que todavía es muy difícil consolidar algún proyecto cercano al actual aeropuerto. Es muy difícil por el tema de financiamiento de este importante equipamiento, y también es necesario establecer áreas de reserva a nivel metropolitano y hacer políticas poblacionales, es decir, hacer una mejor redistribución de la población a fin de evitar la tugurización de la Ciudad del Alto, que está concentrando a momentos densidades muy altas, y eso provoca insalubridad, provoca el uso y la superposición de actividades y muchos otros problemas a nivel espacial. Luego podemos señalar algún tipo de estrategia que se debe regir la institución llamada a la administración territorial, que sería una aspiración, ¿no? Reducir los gastos corrientes, institucionalizar a los servidores públicos, mejorar los servicios de atención al público, y todo esto nos puede producir una mejor recaudación a través de los servicios municipales y obviamente
Esto repercutiría en un mejor manejo del presupuesto municipal para toda la infraestructura que todavía es deficitaria en la ciudad del Alto. Y para finalizar, podemos señalar que en estas décadas, en estos 36 años de autonomía que tiene la ciudad del Alto, requiere estos instrumentos para el siglo XXI, ¿no? Un sistema catastral integral y multifinalitario, un plan de ordenamiento territorial, una ley de usos del suelo, una nueva ley de usos del suelo, reglamentos para las restricciones administrativas y el parcelamiento para evitar la clandestinidad tanto en construcciones como en urbanizaciones, reglamentos de edificaciones para evitar la situación de que se construyó un edificio casi de 11 pisos en las cercanías del aeropuerto, restricciones municipales administrativas a lo que representa la construcción y obviamente lo que más puede satisfacer la demanda de toda la población sería un sistema de simplificación administrativa y gobierno municipal inteligente, esto para garantizar a toda la población accesibilidad a todos los servicios municipales. Con esto estaríamos nosotros ya terminando la exposición, agradeciendo nuevamente la atención al público y a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Rocío. Bueno, sin duda la administración territorial forma parte de lo que es el desarrollo de toda ciudad. Y bueno, rescatar algunos conceptos que usted ha indicado, los planes de desarrollo urbano que tienen que estar presentes y esta diferencia que hizo en su organización del uso de suelo, de ver el tema de las densidades por encima de quizás el uso que se daba comparando con la situación que vivimos en la ciudad de La Paz. Estos instrumentos que usted menciona creo que son bastante importantes y como sugerencia quizás también se podría ver la ley del ordenamiento territorial, porque tiene que haber en nuestras ciudades, tienen que tener esta ley para poderse administrar de mejor manera. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias por su presencia esta tarde. Vamos a pasar ahora Está bien. Vamos a pasar ahora con el arquitecto Jorge Antonio Sainz Cardona. Él va a exponer el tema de la tensión superficial urbana, el Alto 2005-2030. Adelante y bienvenido, arquitecto. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Se lo escucha, Arqui, pero su cámara no está prendida, no lo podemos ver. Ya, a ver. Ahora sí. Bueno, voy a hacer la presentación rápidamente. En primera instancia, felicidades a la Ciudad del Alto y después también felicidades al Instituto de Urbanismo porque, bueno, ya están haciendo bastante labor y es muy interesante aquello que vengan trabajando porque el arquitecto de un tiempo a esta parte venía haciendo estética y ahora sí, los arquitectos tendríamos que participar en la ética del espacio. Eso me llama la atención porque en la crisis del 98 en Estados Unidos, hasta esa fecha habíamos dicho que la historia ha finalizado, había el fin de la historia, según Francis Fukuyama. Pero últimamente, para entender, hoy leí la prensa y dice que el Alto reclama industrialización, encadenamiento productivo, seguridad ciudadana y conflictividad social. Esos 4 elementos que siguen vigentes. Y lo que les voy a mostrar yo es una historia de lo que hemos hecho para el Alto y cómo nos vamos ahora a apropiar de conceptos para ver la perspectiva del Alto. Esos conceptos que nos tienen que ver con la regeneración urbana, con el estudio de las post-metrópolis que ya se están haciendo a través de Edward Soja en el mundo, el posthumanismo en el que nos encontramos, el transhumanismo, y la voluntad de humanizar la humanidad. Eso es importantísimo analizar. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad del planeta está cayendo y la del Alto se nota sustantivamente. Del 9% que fue de su crecimiento a lo que 2.4% ahora, que fue ratificado por el profesor Pereira, me parece una llamada de atención
sustantiva para el Alto. Esa caída es espectacular, del 9 al 2.4%. Entonces, yo les voy a mostrar que el Alto, al encontrarse en esta historia contemporánea y seguir nosotros avanzando, entonces necesitamos instrumentos. Esto nosotros habíamos mencionado nosotros, este trabajo habíamos hecho en el programa de ajuste y validación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local, habíamos hecho en el 2005 al 2020. En el 2006 habíamos planteado esto. ¿Por qué? Porque ya pensábamos que el Alto tendría que tener un desarrollo económico local, por eso se llamaba EDEL. Pero ¿qué habíamos hecho ahí? Nos habíamos fijado en que el Alto tenía esta trascendencia andina, y esta trascendencia andina era manejar los 4 suyos. Entonces se manejaba de esta Hatta, la vivienda, Ayu, la comunidad, Marca, la ciudad, y Suyu, la región. Entonces el Alto era parte de la región andina. Estamos conceptualizando el tiempo y el espacio andino, y el Alto era parte sustantiva de aquello. Nuestra preocupación era construir territorio en esa época, estamos hablando del 96, y se ejercía a través de la articulación de sociedad, economía y Estado. Rápidamente vemos que era a través de encontrar el manejo en esa época de las redes que tiene el mundo andino y que se maneja de manera matemática. Por eso es que se construía el Alto como Taipisuyo, centro productivo y exportador de la región andina. O sea, el 2005 se había planteado aquello para el 2020, en esa oportunidad, en base a esos 3 ejes estratégicos: sociedad y territorio, economía y territorio, y Estado y territorio. Y habían calificado en este sistema todas las organizaciones productivas del Alto. ¿Y qué salía en primera instancia en base a esta fórmula de calificación? Salía que había que hacer ordenamiento territorial primero. Y para el ordenamiento territorial en primera instancia, ya en esa época, se decía que primero había que organizar el sistema vial y de transportes. Estos eran los documentos que firmaban las organizaciones productivas reclamando un ordenamiento territorial en esa época. Por esa razón es que se planteó en esa época, el 2006, la estructuración espacial del Alto. Ya se hacía el sistema de planificación y equipamiento urbano de la ciudad del Alto en base a un sistema andino de ordenamiento desde el ancho de vías hasta el sistema de viviendas. Este sistema demostraba que era factible la posibilidad de avanzar hacia un ordenamiento territorial en base a una epistemología y conocimiento andino. Era así que se planteaba el sistema de vías de acceso controlado, de vías de primer orden, de vías de segundo orden, vías de tercer orden y vías peatonales, eventualmente vehiculares. Bien, ese sistema estaba organizado en base a todo ese conocimiento. Luego se planteaba el sistema de integrado de transportes urbanos regionales. Ya nosotros en esa época habíamos planteado este sistema de funiculares. Ya habíamos planteado todas esas líneas para que se articulen con la ciudad de La Paz y el Alto, y se había logrado hacer ese sistema de equipamientos que tenían que ver con salud, educación y espacios públicos y centros distritales y campos feriales, para después tener estos troleibuses armados para que en 2
para que, perdón, un segundo, para que puedan circular en 2 horas por todo ese sistema articulado de funiculares. El 2006 ya se había planteado aquello porque el sistema vial y de transportes era la parte central de esto. Y se había planteado vías porque, aquí quiero hacer mención, ya Bolivia estaba mencionando que el Alto era parte de la transnacional, de la bioceánica Brasil, Bolivia, Perú, hacia el Asia. Entonces se planteaban esas vías expresas para poder trasladarse y pagando los peajes correspondientes. Entonces se unía Arica e Iquique, e Hilo, se unía con todos esos sistemas de esas autopistas específicas que pasaban por la ciudad del Alto. También se había planteado, ahí está el aeropuerto regional, se lo planteó mover hacia Laja, cuando hay el decreto supremo de Banzer que organizaba y instruía al gobierno para mover el aeropuerto. Y se apropiaba de todo ese sector para tener aquello. El río Seque y Seco se los rescataba y se tenía grandes inversiones y mejoras económicas y sociales. Se elevaba el PIB del Producto Interno Bruto del Alto en esa época. Saltamos nosotros a ver ahora a esta situación en conflicto de prospectiva. Ahora, el 2015. El 2015 presentamos aquello y demostramos que el Alto era parte de un conflicto medioambiental mundial y parte del conflicto latinoamericano, y fundamentalmente, ¿qué tenía el Alto? Era parte de este río que alimenta al Amazonas. Entonces nosotros pudimos demostrar en base a aquello que ese río Beni, eso que venía desde La Paz, ese río, y tenía que ver con el Alto y la ciudad de La Paz. Y el Alto se convertía y se analizaba como una ciudad amazónica, por todos los tributarios que tiene de los Andes y los ríos y los acuíferos que tiene el Alto y la ciudad de La Paz para conformar después esa. Entonces, ahí está conformándose la región metropolitana en base a toda esa concepción. Entonces, ahí está esa división de La Paz y el Alto. Ahora, eso que han explicado los anteriores expositores, mi preocupación central está aquí, este es el agua, y esa brecha que existe. Entonces, demostramos nosotros que la cuenca amazónica produce el 88.4% del agua de Bolivia, la cuenca del Plata el 10.8% y la cuenca endorreica produce el 0.8% de agua. Quiere decir que siendo amazónico La Paz y el Alto, porque son tributarios del Amazonas, tenemos que ver como potencialidad económica social el agua. Esto es lo que se produce en la evapotranspiración de los yungas y todo aquello que sube para venir y conformarse hacia los Andes y transformarse en esos acuíferos y en esas aguas superficiales para volver a reproducirse aquello. ¿Qué está sucediendo? El calentamiento global, el desaparecimiento de los Andes, el desaparecimiento de Chacaltaya, y no va a suceder esto. ¿Por qué? Porque como progreso el Alto está asfaltando todo, eso es progreso, y está yendo en contra de este sistema. Quiero mencionar que la mayoría de estos trabajos hemos hecho con la arquitecta Vania Calle en varias investigaciones que estoy nombrando ahora. Entonces, Sainz está en los 11 minutos por si acaso, gracias. Correcto. Voy a aprovechar la última parte. Ya estos son los ríos. Estoy utilizando este sistema que es la hipergeometría del Ayllu para plantear nosotros todos estos lenguajes que maneja el mundo urbano para entrar a esto.
Esto es lo que está. Después de haber presentado en la primera oportunidad nuestros estudios, no ha mejorado nada, no ha cambiado nada. Esto es lo que es actualmente el Alto. Y por eso es que nosotros empezamos a buscar la tensión superficial de los líquidos, empezamos a estudiar para ver por qué el Alto es impenetrable. ¿Por qué? Entonces decimos que la superficie de un líquido, que se debe a la atracción entre moléculas de los líquidos con alta tensión superficial no se ven atraídos por otros materiales con los que están en contacto. Este modelo físico-matemático nos va a permitir a nosotros tener una fórmula para poder estudiar esta sociedad que parece impenetrable, pero al revés, es más bien un caos absolutamente organizado. Entonces, ahí tenemos las fórmulas para utilizar el área metropolitana. Y lo último, tener en cuenta que el Alto es parte de esa vía que une puerto de Coutinho-Aracazú en Brasil hacia Hilo, y esta es la ruta de la seda del mundo contemporáneo del capitalismo chino. El comunismo chino va a circular y va a pasar por el Alto de la Paz. Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta, utilizando la economía positiva y la economía normativa para poder estudiar. Desde el desarrollo territorial, buscar el metaterritorio ahora, uniendo sociedad, economía y Estado, más tecnología, buscando la inteligencia artificial como parte central para el desarrollo urbano territorial. Esto es lo que quería mostrarles y pues muchas gracias por su atención para esta parte. Disculpen que haya volado con la presentación. Muy interesante, gracias arquitecto Sáenz. Esta tensión superficial, esta referencia de tensión superficial que nos propone el arquitecto Sáenz, trabajado con Vania, con nuestra acompañante en esta oportunidad, creo que es una visión súper interesante y súper importante para recomprender o para entender tal vez el Alto, ¿no? Creo que puede ser una perspectiva también, como ha mostrado un poco, para proponer una forma diferente de organizar el territorio, o si no es diferente, alternativa, que habría que ponerla en práctica, ¿no? Creo que es una visión súper interesante alrededor de eso. Bien, gracias arquitecto Sáenz. Vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas. Tenemos más o menos una media hora, 35 minutos más de evento. Entonces, diferentes personas, ya sea en el Facebook y aquí al interior de nuestra sala del IBU, están formulando preguntas. Te invito a que tú puedas leer las primeras preguntas, Vania, si tú quieres de las redes o si tú quieres de la sala Zoom, por favor. Y bueno, voy a dar lectura a un comentario que nos dejó Arturo Araiza, donde dice: les voy a dar un consejo, las futuras ciudades que pretendan hacer deben tener una mínima pendiente por todos sus lados. Con esto la gente podrá recorrer las calles en bicicleta, por ejemplo, sin dificultad. Además de poder tener un tranvía gratis, ya que esta tecnología consume 20 veces menos energía que un auto. Pero esta tecnología vieja no sirve para pendientes superiores a 3%. Creo que él hace mención a este tipo de movilidad basado en la bicicleta y sobre todo aprovechar el porcentaje de pendiente mínimo que tiene cualquier urbe. También otro comentario que nos hace la misma persona, Arturo Ariza: esto porque sin el petróleo la energía costará mucho más caro y gastaría en el transporte, sabiendo que se puede trasladar uno incluso sin energía y es una mala inversión. En ciudades con pendientes son mucho más caras de recorrer, aún con los precios de las energías actuales, y en el futuro esto se acrecentará. Entonces, tal vez tú puedas darnos algún mensaje, Juan, alguna pregunta. Sí, bueno, entonces entremos a la etapa de preguntas, por favor. Empezando por René Pereira, Stephanie Weiss del IBU pregunta: la política de ciudades que mencionó cuenta con una línea de acción para la promoción de sistemas alimentarios integrales, metropolitanos en el caso del Alto, y circuitos cortos de consumo fomentando la producción agroecológica en áreas urbanas. ¿Considera que es un elemento necesario en los territorios periféricos estudiados? ¿Podría compartir con nosotros algunos elementos que propondría para su implementación y fomento? Gracias. René Pereira, por favor. Sí, muchas gracias, Stephanie. No sé el nombre, no he agarrado bien, pero evidentemente algo que nosotros descubrimos
era la presencia de la ruralidad a través de los cultivos. Grandes extensiones dedicadas a la producción de hortalizas, a la producción de papa, a la producción de ciertos productos andinos. Y esto en la misma ciudad. Por lo tanto, esta experiencia novedosa para nosotros, que nos hace pensar que evidentemente estamos hablando de estos territorios híbridos, pues puede constituirse en un interesante modelo. Ya lo decía en la exposición, de que fortalecer esta política de producción de alimentos, huertos urbanos, crear algo así como una agrópolis, digamos, puede ser extremadamente interesante, porque no solamente contribuiría al suministro de la cadena alimentaria de la población, sino incluso mejoraría los ingresos de las unidades familiares. Evidentemente, acá la preocupación de Stephanie es muy cierta. Nosotros estamos atravesando por un proceso que tampoco la política de ciudades la toma en cuenta, que es el proceso de despoblamiento de la población rural, sobre todo de la parte de Occidente. Nos estamos descampesinizando, desruralizando a costa de una expansión urbana muy importante. Y no estaría loco pensar que en algún momento pudiera desaparecer el indígena campesino para llegar a una urbanización generalizada, como habla la teoría. El gran problema, Stephanie, si se da el caso, tiene que ver con la producción alimentaria. Entonces, ¿de qué vivimos si es que efectivamente, digamos, el productor agrícola no produce los alimentos? Y este es un tema que precisamente nos vincula con la complejidad de esta situación. Por esa misma razón, no hay que entrarle por esta línea del urbanismo táctico. Y de una vez, me gustó mucho que muchas de las presentaciones de mis colegas ahora hablaran de este proyecto que tradicionalmente se llama ordenamiento territorial, pero definitivamente tocar, abordar el tema urbano es poner en la mesa de discusión el gran proyecto territorial que Bolivia necesita. Yo creo que no vamos a avanzar grandemente en políticas urbanas si no trabajamos esta particularidad que agarra a la complejidad. Y este ordenamiento territorial o esta visión territorial al mediano y largo plazo tiene que comprender, y perdón por la respuesta un poco abstracta, tiene que responder a todo el tema de la soberanía y la producción alimentaria. Pero lo que estamos viendo nosotros en nuestras urbanizaciones hay que potenciar. Y que no sea, digamos, una iniciativa individual del nuevo sujeto indígena ahora en las ciudades que se dedica a la producción de ciertas hortalizas, sino que esto sea parte de una cadena de producción, una agrópolis, una cadena de producción alimentaria. Gracias, Stephanie. Vania, ¿te toca preguntar? Sí, vamos a hacer la pregunta de Juan Pérez para la arquitecta Rocío. Consultar lo siguiente, siendo que ella se encuentra como actual encargada del ordenamiento territorial del municipio del Alto, si alguno de los instrumentos que ha mencionado, como ser la ley de uso de suelos, plan de ordenamiento territorial, reglamento municipal de edificaciones y demás, se elaboraron o se encuentran siendo elaborados como institución en la Alcaldía del Alto. Su micrófono, Arqui. Sí. Bueno, con respecto a lo que solicita el señor Pérez, señalar que el único reglamento USPA que ha estado vigente desde 1996 ha sido elaborado por un grupo de arquitectos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad del Alto, donde justamente mi persona participó. Después de este documento, no se procedió a la actualización del mismo como documento, y lo que se produjo fue que se generaron multitud de ordenanzas municipales referentes a toda la administración territorial. Son más de 75 ordenanzas municipales para todo tipo de temas
administrativos referentes a ello. Y lo que se está haciendo al presente es desde la Dirección de Planificación del actual gobierno municipal, se está procediendo a la elaboración por primera vez del Plan de Ordenamiento Territorial, siendo que ya son 36 años que se tiene la autonomía de la ciudad del Alto. No se cuenta con un plan de ordenamiento territorial. Como lo había mencionado en la exposición, se han hecho varios estudios, muchos de ellos, ¿no? Inclusive a través de estos estudios de los franceses, inclusive la Fundación Cuerpo de Cristo a cargo de la entonces Comisión de Lucha contra la Pobreza del padre Obermayer, hizo 3 intentos de plan de ordenamiento urbano territorial, los cuales nunca fueron aprobados. Desconocemos los motivos, no sé si habrán sido administrativos, sociales, o cuáles han sido, nunca fueron implementados estos instrumentos. Al presente sí se está produciendo por primera vez el plan de ordenamiento territorial. Esperamos que sea este instrumento el que genere a posterior los correspondientes planes de usos del suelo y reglamento de edificaciones. Es la intención que tiene actualmente la gestión de producir las bases para generar esta regulación que es tan necesaria para la ciudad del Alto. Gracias. Me toca. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta y no sé si pueden, que por favor pueda responder quien cree que tiene alguna respuesta alrededor. Cuando formulamos este espacio de situación y perspectiva de las ciudades, partíamos de algunas hipótesis, ¿no? Como vinculadas con el por qué no se, las ciudades tienen esta situación, etcétera. Pero antes de contar la hipótesis, hemos encontrado que en las 5 ciudades que hemos revisado, visitado, digamos, si se puede llamar así, el común denominador es el incumplimiento de la norma, el nivel de informalidad, el loteamiento, o sea, el mercado por sobre todas las cosas, planes que no se cumplen, políticas que no son efectivas, etcétera, etcétera. En ese contexto, y un poco después de la exposición de René Pereira, pero también de Corina Fernández, se podría colegir en el caso del Alto, que es una cuestión muy similar, ¿no? Muy similar. Cuando hablaba, por ejemplo, de las normas, que hay índice de regularización, e inclusive ni siquiera las normas de regularización se cumplen, estamos hablando de un escenario en el que básicamente los instrumentos de ordenamiento, de gestión urbana, no tienen asidero, ¿no? O sea, entonces la pregunta después de esa referencia es, ¿cómo podemos entender este proceso? ¿No? O sea, depende de qué es nuestros instrumentos de planificación u ordenamiento o territorial, como queramos llamar, coinciden con la realidad. O sea, ¿realmente será que hacer un nuevo plan de ordenamiento en cualquiera de las ciudades bolivianas o hacer una política de ciudades, ya sea cual sea su carácter, coincide con las necesidades? ¿Serán los instrumentos que necesitamos? Más aún cuando se corrobora de que en el Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí, que hemos ido revisando, muchos, demasiados de los servicios, funciones urbanas son autogestionados, ¿no? Caso de Cochabamba, agua, transporte, seguridad, etcétera. Como que estamos hablando de un país, como hablaba René Pereira, donde hay una ausencia impresionante de Estado, ¿no? De unas ciudades inclusive. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, una reflexión alrededor, si quisiera hacer. Por favor. Si me permite. Por favor. Bueno, este tema se ha analizado en varios niveles, ¿no? Entre colegas. Y aparentemente lo que fallan son los procedimientos, que ya son bastante obsoletos. Nosotros como Ciudad del Alto prácticamente hemos heredado la forma de administrar el territorio de la ciudad de La Paz. Y prácticamente somos 2 municipios muy altamente burocráticos. A ese respecto es que se había mencionado en las propuestas, en las estrategias institucionales, que es necesario proceder, pero de verdad, no solamente en palabras, de proceder a la modernización de todos los sistemas de atención al público, ¿no? Donde el ciudadano pueda obtener la información que está buscando o la autorización que requiere de manera expedita, es decir, de manera satisfactoria para el vecino.
Los colegas que de repente están atendiendo este evento pueden señalar que, por ejemplo, para obtener un plano de lote, y ellos pueden certificarlo, tarda 1 mes, 2 meses, 3 meses para un visado de un planito. Para aprobar un plano de construcción, lo mismo. Entonces, la falla es del procedimiento. Las normas están ahí y no pueden variar bastante, no pueden variar mucho. Pero lo que faltan son los mecanismos de operatividad. Para que una fábrica pueda empezar a operar, requiere no meses ni años para poder aprobar su plano, ¿no? de su industria, de su tener las autorizaciones correspondientes, de repente ante el gobierno de impuestos, del municipio, licencias y todo lo demás. Todo eso tiene que facilitar al ciudadano, de manera que él sepa que en un máximo de 30 días él pueda hacer ese emprendimiento que quiere hacer la persona, porque ese emprendimiento no solamente beneficia a la institución, beneficia a la población y beneficia a mucha gente que está buscando, ¿no? Está necesitando trabajar, está necesitando empleo, pero los procedimientos todavía son pesados, burocráticos, y eso es lo que hay que modernizar, y no está tanto en manos de nosotros los técnicos o los profesionales, sino que la decisión está en los políticos que llegan a ser autoridades. Gracias, Rocío. Gracias. ¿Puedo complementar? Por favor, por favor. Gracias. Bien, hay algunos aspectos de fondo, Si puede prender su cámara, por favor, arquitecto Sáenz. ¿Cómo no? A ver, ahí está. Hay unos aspectos de fondo que vale analizar. Lo que sucede es que en los últimos 14 años hemos perdido la construcción de Estado. Teníamos una posibilidad de hacer el Estado plurinacional, pero de repente no ha surgido, no ha dado, y hemos estado en una debacle total, porque no hemos podido construir territorio, porque territorio es la articulación de sociedad y economía. Y el Estado no ha podido hacer aquello, y por lo tanto hemos tenido que hacer a través de las alcaldías la regularización. Y la regularización ha sido la debacle más grande en los últimos 15 años. Ha destruido realmente instituciones enteras, colegios de arquitectos, arquitectos que han perdido su objetivo de estudio, su objeto de estudio, y a tal punto que se han dedicado a hacer regularización y dibujo. Por eso es que nosotros debemos reivindicar a través de nuestras instituciones y el urbanismo propiamente dicho, que el Estado es que tiene que revisar su posición referente a las ciudades, qué es lo que quiere hacer. Además que el Estado, como ha perdido el norte, ha empezado a contratar agencias internacionales de todo tipo. Yo jamás había visto en el país una avalancha de españoles de tal naturaleza que vienen a traer modelos para aplicar de ordenamiento territorial. Siendo así que nosotros estamos sentados en la silla de oro para organizar, en este caso, la ciudad del Alto, por ejemplo. Tenemos una ciudad cultural que es un compromiso con el que tenemos que manejarnos, con una idiosincrasia propia y que va a llevar a una regulación. Se confunde regularización con regulación. No es lo mismo. Regularización es un absolutamente negativo. Es un parche a los desastres que se vienen haciendo. De ahí que aparecen esas viviendas que mostraron en altura, fuera de normas, los conos de seguridad, es decir, transgredidos, y todo lo que viene sucediendo, y se hace el Alto una ciudad improductiva, y esa fuga de capitales después del 9 al 2% es una barbaridad que esté sucediendo. No hemos sido capaces de cuidar nuestro capital humano. Por esa razón es que cuanto menos población tengamos, menos productiva va a ser el Alto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que debemos racionalizar el pensamiento. Debemos nosotros regenerar aquello, y las leyes y las normas van a ir en consecuencia, Entonces, la presencia de Estado, evidentemente, es la que está siendo reclamada. Y, bueno, en este caso, los urbanistas, ¿qué vamos a hacer? Nunca vamos a hacer urbanismo, vamos a hacer regularización. Entonces,
ese es el punto clave que quisiera yo mencionar, que es el origen tal vez de este problema, ¿no? Gracias. Gracias. Palabra. La palabra. Por favor, René. Edson, ¿puedo hablar? La palabra. Por favor, un segundito, René tiene la palabra. Gracias. Ya, muchas gracias, querido Juan. Mira, desde 1988 aproximadamente, Bolivia entra a ese parteaguas, ese punto de inflexión en que se convierte en un país predominantemente urbano. 1988. Y esto lo sé porque se hizo una encuesta, el INE, una encuesta nacional, y ahí fue el primer toque, predominancia urbana. Pero recién, hará cosa de unos 3 o 4 años, que recién empezamos a movilizarnos y a pensar que este es un país donde el tema urbano y territorial tiene su importancia. Por lo tanto, entonces, las reflexiones que estamos haciendo son casi recientes, porque siempre se ha mirado desde otra óptica, y en estos 14 años se ha vivido ese oscurantismo, digamos, urbano. Las ciudades no han sido las bien amadas de la política de estos 14 años, y cuando ha habido algún intento, sobre todo gracias a llevar un documento, el documento de país, a la cumbre del hábitat en Ecuador, es que recién empieza de alguna manera algunos personeros que trabajaban en función pública a pensar en las ciudades. Pero estos son ensayos, estas son piruetas, y lo que estamos viendo ahora, y comparto perfectamente con Jorge, ¿no es verdad?, es el tema con el arquitecto Sáenz. Comparto perfectamente qué tenemos que hacer nosotros con las agencias de cooperación. ¿Por qué no empezamos a mirar a nuestros propios recursos y pensar que realmente tenemos que entrar en una línea de reflexión, de acción y de preocupación por estos temas? En este momento eso es lo que estamos viviendo, la presencia de ONU Habitat con su cassette, con su sistema que nos impone, y no hay una metodología mejor que la que nos propone, y esto no puede ser. Bueno, pero yo definitivamente quisiera contestar a la gran pregunta que hace Juan. A mí me parece que la respuesta de por qué la informalidad, por qué el loteamiento, por qué la especulación, es porque el Estado está ausente, definitivamente. Y comparto con Jorge, no se ha perdido una posibilidad de oro de construir el Estado plurinacional. Ante la ausencia de un Estado, ¿de qué planificación urbana podemos hablar? Planificación no es hacer grandes documentos con algunos diagnósticos más o menos académicos sesudos. Planificar es ejecutar con realismo las cosas. Y con esto termino. El tema es estructural, Juan. Tenemos que pensar, abandonar un poco esta manera de concebir que las políticas de ciudades son intervenciones puntuales, sectoriales en ellas. Eso está mal hecho y eso hay que abolirlo. Y por eso hay que ser muy críticos al diseño de la actual política de ciudades. Hay que trabajar cuando menos en un gran proyecto urbano territorial que agarre precisamente estas interfaces y que tome en cuenta con gran prioridad a estos territorios periféricos. Pero lo que yo sí quiero decir, y entonces ante este estado ausente, ¿qué es lo que sucede? Y ahí está el tema estructural. Pues lo que está es el neoliberalismo capitalista global, ¿no es verdad?, que solamente prefiere aquellas unidades espaciales donde puede sacar ganancias, donde puede sacar rédito. Entonces las periferias van a estar siempre libradas a la informalidad, a lo popular, a la autogestión, ¿no es verdad?, a la presión, a la lucha, y eso es insostenible. Mientras no reflexionemos que el tema es estructural, profundamente estructural, estamos haciendo parches. Entonces creo que este IBU, Juan, y otros esfuerzos que estamos haciendo, la comunidad urbana territorial nuestra y otros esfuerzos, vale y se justifica porque tenemos que pensar, ir más allá del urbanismo táctico para entrarle a un urbanismo estructural. Muchísimas gracias, René. Bube está pidiendo la palabra, es miembro del IBU últimamente, Edgar Benavides. Disculpa, Vania, le vamos a dar la palabra a Bube un momentito para que formule una pregunta y algún comentario, y después pasamos al Facebook y vamos a ir cerrando. Gracias, Bube, adelante, por favor. Bien, buenas noches. Coincidiendo con algunos criterios vertidos por Coco, Jorge y por René, indudablemente
hay una ausencia del Estado en todos los vértices que podemos encontrar en la dinámica urbana. Pero aquí viene un problema más agudo todavía. Es que no hemos tenido la capacidad de construir visión de país. No tenemos horizonte, no sabemos a dónde vamos, por eso nuestras ciudades tampoco saben lo que tienen que hacer. Y curiosa y lastimosamente, se anidan en instrumentos de administración como la norma para justificar una presencia absurda en el espacio territorial. La dinámica socioespacial debe determinarnos, pues, procesos y dinámicas de desarrollo. Y esa dinámica socioespacial tiene que responder a una mirada, a un horizonte, a una meta de largo plazo que muchas veces se traduce en visión de país. Y si queremos reducir nuestras capacidades en visión de ciudad, ¿cuál es la visión de Ciudad del Alto? Coco nos ha mostrado una interesante propuesta en este momento, pero no es la oficial. ¿Será lo que quieren los salteños? ¿Será lo que quieren los cruceños de su ciudad o los cochabambinos? Lo que pasa es que las dinámicas territoriales en la mirada de construcción de país son las que dinamizan, pues, cuáles son los elementos articuladores de su dinámica social y su dinámica económica para generar condiciones de habitabilidad. De lo contrario, estamos, pues, sin norte. Y lo que dice René también es muy coincidente. En la política de ciudades emergente que ha salido antes de que se vaya el anterior gobierno, es un manotazo de ahogado para decir que hicieron algo. No hubo la participación suficiente. Y los consultores extranjeros hicieron cosas que han querido para una cosa muy simple, mirando una geografía que es la que nos han dejado los españoles. Eso han consolidado. No están mirando la geografía que nos muestra Jorge cuando el 80% de este territorio es amazónico. No hay una política en Bolivia que mire el país como amazónico, no existe. A nadie se le ha ocurrido. Entonces, creo yo que recogiendo la alimentación que hemos recibido de Jorge y de René, es necesario definir un paradigma de país, un paradigma de ciudad. ¿Dónde vamos? ¿Para qué vamos a hacer ciudad? No solo es para hacer ciclovías, no, señores, eso vendrá posteriormente. Lo dijo Jorge, la norma va a venir después, definiremos el horizonte, la meta. Y para eso necesitamos trabajar mucho para poder ser contestatarios del Estado, que en realidad somos todos nosotros, la sociedad organizada, para definir un horizonte que permita orientarnos hacia dónde vamos y cómo administrar posteriormente la norma. No al revés. Ahora estamos usando la norma para justificar una presencia que no es efectiva, ¿no? Gracias, Bube. Muchas gracias, Bube. Nos estamos saliendo bueno, el tema está maravilloso y creo que vamos a organizar otro espacio para discutir precisamente la ausencia de Estado. Y creo que el Alto da pie precisamente a estudiar todo esto, ¿no? Creo que es una referencia súper importante. Creo que paso la palabra a Vania para completar y para ir cerrando, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, los comentarios totalmente pertinentes a nuestra causa que hoy estamos analizando, este enfoque que es crítico para la ciudad. Y bueno, voy a hacer lectura justamente en correspondencia a lo que estamos viendo de la página del Facebook de Isa Lale, donde hace una pregunta a la arquitecta Rocío, pero también podemos hacer extendida a todos los ponentes. Dice, ¿qué indicadores se evaluaron para considerar el desarrollo urbano del Alto? ¿Cuáles serán esos indicadores que merece la ciudad para proyectarlo a futuro? Quien quiera responder puede tomar la palabra. Sí, la palabra, voy a al punto. Previo, 3 palabritas. Quería dar un saludo cordial a Edgar Abube Benavides, quien ha hecho un primer texto que abrió brecha en el país con Uber Mazurek, ya poniendo el territorio en cuestión. Son más de 10 años, querido Bube, y ha hecho mella y estamos en ese proceso. Entonces, quería responder a aquello, los indicadores. Los indicadores que se han manejado a través de Naciones Unidas, la ONU y demás, que es mejorar el PIB, ¿no? Para mejorar el PIB, el Producto Interno Bruto en el país, después para distribuirlo a través de
lo urbano y su desarrollo urbano, ¿no es cierto? Todos los equipamientos que tenía de desarrollo urbano ya está, para aquello. Pero no es así. Lo que sucede es que nosotros habíamos avanzado más hacia el producto ambiental interno, porque entra como parte componente sustantiva el medio ambiente. Y el medio ambiente del Alto en este momento es catastrófico. Ni siquiera contar lo que sea para reproducir capital, porque no reproduce capital, es el área más grande del contrabando de América Latina. Entonces, ya, aquello dice que es un área muy compleja, pero sin embargo, por lo menos esos indicadores para el Producto Interno Bruto y para el Producto Ambiental son los que se están usando para decir que hay desarrollo. Paréntesis final. No tenemos, somos el único país, uno de los únicos países, el único país de América Latina que no tiene Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Territorio. Nosotros hemos perdido esa capacidad, nos hemos sido reducidos a una triste Secretaría de Vivienda. Creo que esta institución de urbanistas tienen que hacer como bandera la reivindicación de aquello. Gracias, perdón. Quisiera complementar algo, si me permite. Claro, adelante. Bueno, en conclusión, los indicadores son variantes, hay muchas, pero lo que yo quiero aconsejar a aquellos vecinos que están escuchando este programa, si ustedes no se dan cuenta qué es lo que está pasando con nuestra ciudad, pues nuestra ciudad va a ser un caos. Por más indicadores, analistas o personas que quieran intervenir con respecto a esto, si el vecino no se da cuenta, nuestra ciudad va a ser un caos. ¿A qué me refiero con esto? Queramos o no, la querida ciudad del Alto fue visitada por turistas antes de la pandemia. Y nosotros, los alteños, tenemos que rescatar esto positivamente, porque estos diseños, puede ser que a algunos colegas no les guste, pero a algunos también les gusta. Estos diseños, que son algunas fachadas, porque a nivel funcional también hay que analizarlo, es atrayente. No podemos negar eso. Si usted entra al internet, busca Ciudad del Alto, le va a salir la variedad de estilos de construcción y al turista le gusta eso. Entonces tenemos que utilizar eso a favor. Ahora, ¿qué es lo peligroso en esto? Como estábamos hablando, las normas de construcción, el vecino no se da cuenta que cuando uno pide amnistía para que esto se lo apruebe, está pagando la multa y está pagando más multa, pero su construcción continúa observado. Entonces, aquí es la falta de importismo de los políticos, queramos o no, y eso es real, porque no les interesa organizar, ordenar la ciudad del Alto. Por eso vemos todo tipo de diseños, urbanizaciones que están urbanizados por loteadores, no son por arquitectos, pocos son. Lo que hace el arquitecto es regularizar, algunos son realmente urbanizados por loteadores. Entonces, aquí lo que falta es incentivo, colaboración del vecino y sobre todo que el gobierno que va a ingresar ahora en la alcaldía le tiene que dar mucha importancia a nuestra ciudad, porque he visto políticos que han prometido de todo, seguridad ciudadana, defensa de la mujer, va a haber unos mega proyectos, etcétera, etcétera. Pero estamos empezando por atrás, no estamos organizando nuestra ciudad. Esperemos que algún político empiece a organizar. No es más, hace tiempo atrás, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad del Alto voluntariamente se ofrecieron para realizar el USPA, pero no sé qué pasó entre por ahí, por la alcaldía, como dijo la arquitecta Lucía Molinero, algo está pasando. Voy a pensar un poquito más. Normas de construcción fuera actualizadas, amnistía, más multa para el vecino y ciudad desorden. Yo creo que el vecino alteño tiene que abrir los ojos en beneficio de su ciudad. Las políticas realmente destruyen una ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos han escrito a la página del Facebook.
Vamos a dar lectura solo ahora a una última pregunta ya para ir cerrando. Sin embargo, quedan estas preguntas para que podamos reflexionar, porque algunas son de reflexión, nos hablan de lo que es el transporte, también nos hablan del desarrollo urbano, también nos hablan de qué está pasando con el tema patrimonial y arquitectónico que tiene la gestión del patrimonio propiamente en la ciudad del Alto, y también de la calidad de vida. Voy a hacer lectura a una de las preguntas que nos ha dejado Danilo, donde nos dice, con una ciudad tan complicada como es la ciudad del Alto, el pensar en una normativa que no se cumpla y que es caduca, ¿cómo sería una nueva normativa y que regula el nuevo espacio trascendente, por ejemplo, la 16 de julio y el aeropuerto que limita la construcción de altura? Esa es la pregunta que nos hace. Quizás alguno de los ponentes pueda dar respuesta. Respecto a la normativa urbana. A ver, yo quisiera ensayar una respuesta. Rocío ya lo había dicho, ¿no? O sea que se ha trabajado esto de la normativa del uso del suelo. Inicialmente en base casi era una copia de La Paz, las primeras, el primer USPA que estaba en vigencia. Y después en adelante era pues aquella realidad. Entonces el Alto se ha venido construyendo a los pocos y con avance del empuje, de la necesidad económica que se tenía. Aquellos edificios de Cholet, por ejemplo, tenían 4 usos de suelo en lo vertical. Abajo tenía comercio, al medio tenía otro negocio, más arriba vivienda y en el último la vivienda del dueño. 4 usos de suelo en un solo elemento. Esas cosas que son atípicas, pero que son realmente de cultura, podían haberse utilizado para tener un uso de suelo que no sea el que nos manden los paquetes de las agencias que dicen áreas homogéneas, por ejemplo. No hay áreas homogéneas, o sea, no se puede trabajar con áreas homogéneas. Bueno, pero la regulación, ¿quién es el que está dando gran parte de la regulación en el Alto? Es el aeropuerto. El aeropuerto. Los conos de seguridad están haciendo que tengan una altura determinada. Y después, yo creo que el loteamiento que se ha hecho es increíble y no hay una norma posterior al loteamiento que se ha tenido. Inicialmente, por ejemplo, hay terrenos de 5 metros de frente por 30 de fondo. Cuando se ha muerto ya el padre de familia, ¿aquello qué? Le toca una tercera parte al hijo. ¿Dónde está lo que sucede? Entonces ahí está ocurriendo cosas increíbles y que el uso de suelo ha sido rebatido por la realidad. Yo creo que hay que estudiar de otra manera, pero eso a manera de ensayo de respuesta. Gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias Jorge Sainz, Corina Fernández, René Pereira, Rocío Mollinedo y por supuesto a nuestros amigos o IBU amigos, como decimos nosotros que están en sala, y por supuesto toda la gente que nos está siguiendo por las redes. Creo que teníamos más tiempo, necesitamos más espacio para hablar sobre el Alto. Creo que el Alto nos permite discutir no solamente la ciudad, sino la problemática nacional, ¿no? Creo que es lo más importante. Pero bueno, buscaremos otro espacio para discutir las particularidades problemáticas, como esta ausencia de Estado. Ya nos comprometemos a pronto organizar un espacio precisamente de discusión alrededor de esta gran ausencia del Estado en las ciudades y ver cuáles son las perspectivas alrededor de esto. Pero bueno, o sea, podemos, digamos, resumir, si vale la palabra, todo lo que se ha dicho, en que el Alto, al igual que el resto de ciudades, ¿no? Es un espacio donde la planificación urbana o los instrumentos de planificación urbana, cómo existen o cómo están, no están siendo gestionados, ¿no? No funcionan o no están teniendo el éxito que se esperaría. Y en la mayor proporción, digamos, respecto a la gestión de las ciudades, vienen de procesos de regularización, con grandes estratos de población autogestionando sus recursos, sus servicios, sus infraestructuras, que básicamente muestran también que es casi el común denominador de las ciudades bolivianas. Pero bien, con esas palabras, nosotros queremos cerrar este quinto conversatorio, invitándoles además a nuestro sexto conversatorio
el próximo mes, donde discutiremos Tarija, ¿no? Nos toca ir hasta el sur y continuaremos así recorriendo todas las ciudades del país. Bien, muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Nos vamos a encontrar otro momento y otro espacio para discutir más de esto. Muchísimas gracias entonces a todas. Gracias. Hasta luego. Chao, Gracias, Rocío. hasta luego. Chao, René. Hasta luego, Gracias. arquitecto. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego. Corina, muchas gracias. Vania, chao, Juan. Estaremos atentos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.